Una de las entradas importantes de agua al sistema, en el ciclo hidrológico, son las precipitaciones. Cuando hablamos de precipitaciones, hablamos que es toda la transferencia de agua que se produce desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Transferencia que en general puede ser de tres tipos, puede ser líquida, que es la más común, sólida, nieve, granizo, o incluso gaseosa. Ejemplos claros, por ejemplo, las camanchacas. A veces en algunos lugares, a pesar de que no es una transferencia tan directa desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Pero son las precipitaciones, las que vamos a tratar de medir. Ahora bien, ¿qué tipos de precipitaciones tenemos? Básicamente tres. Las precipitaciones frontales, que son grandes frentes que entran al continente abarcando grandes extensiones territoriales. Las precipitaciones convectivas, que tienen que ver más bien con diferenciales, con ascensos de masas de aire cálido que chocan con otras masas de aire frío, que por diferenciales de presión y energía generan marcos en los cuales propician la condensación y son lluvias bastante intensas, las que se dan normalmente, por ejemplo, en zonas cordilleranas andinas, especialmente en periodos estivales y muy localizadas. También hay lluvias convectivas en invierno, pero me estoy refiriendo a que son muy características a veces de esos periodos, esas lluvias convectivas. Y las lluvias orográficas, que tienen que ver más bien con masas de aire cargadas de agua que producto de la configuración montañosa van ascendiendo y al ascender se enfrían, se condensan y tenemos lluvias orográficas. Por eso que en algunas zonas cordilleranas andinas tenemos características en las cuales hay una mayor presencia de precipitaciones. Ahora bien, cuando uno hace un análisis de las precipitaciones, en general las expresamos en milímetros. Altura de agua. Entonces, cuando decimos que cayeron 30 milímetros en el día de ayer, son 30 milímetros altura de agua. ¿Pero a qué es equivalente eso? Un milímetro es equivalente a un litro por metro cuadrado. Por tanto, cuando digo que cayeron 30 milímetros, estoy diciendo que cayeron 30 litros por metro cuadrado. Hagamos una idea, si en una ciudad cualquiera cayeron 30 milímetros, cayeron 30 litros por metro cuadrado, multipliquemos por los metros cuadrados, las hectáreas, los kilómetros cuadrados que tiene esa ciudad y vamos a encontrar altísimos volúmenes de agua que deben ser, o que cayeron sobre esa ciudad y que normalmente deben ser evacuados porque muchas veces no tenemos zonas de infiltración. Tenemos ciudades, son aspectos o áreas impermeabilizadas normalmente. Bueno, este milímetro es equivalente a un litro por metro cuadrado. Demostrémoslo. Si yo supongamos que cayó 1 milímetro de precipitación y que cayó en 1 kilómetro cuadrado, ¿qué es lo que significa? Uno podría decir, oiga, ¿y cuál es el volumen que cayó acá? El volumen que cayó acá es de 10 elevado a menos 3 metros, para llevar los milímetros a metros, y por 10 elevado a 6 metros cuadrados. ¿Correcto? Pero si quiero, y este volumen partido por la superficie, o sea, por unidad de superficie, bueno, entonces va a ser los 10 elevado a menos 3 metros por 10 elevado a 6 metros cuadrados, partido por 10 elevado a 6 metros cuadrados, que es la superficie la misma que tenemos acá. ¿Qué ocurre? Que si se dan cuenta, ¿esto qué es lo que significa? Estos son 10 elevado a 3 metros cúbicos, partido por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Pero un metro cúbico tiene 1000 litros o 10 elevado a 3. Por tanto, estos son 10 elevado a 6 litros partido por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Que nos da que 1 milímetro es equivalente a 1 litro por metro cuadrado. Y eso es un elemento importantísimo a la hora de considerarlo para hacer un análisis. En algunos países europeos, a veces ni siquiera dicen en milímetros o el litro por metro cuadrado, sino que solamente dicen que cayeron tantos litros, asumiendo que esos son litros por metro cuadrado. Ahora bien, si miramos en este contexto, nosotros podemos analizar varios aspectos ligados a las precipitaciones y una pregunta que surge es ¿cómo o dónde las mido? Entonces, normalmente, como les decía, es la altura de precipitaciones la que se mide. Y, por ejemplo, tenemos los clásicos pluviómetros. Y un pluviómetro es un instrumento que normalmente tiene estas características, como lo están viendo también en la representación, y que captura el agua que está acá. Entonces, ¿qué es lo que medimos nosotros? Nosotros medimos esa altura es la altura de precipitación. Entonces, esta se puede medir, los pluviómetros normales o convencionales se miden cada 24 horas y normalmente tenían un observador o tienen un observador. Ese observador va y a las 8 de la mañana dice, esta es la altura, vacía lo que acá está
y vuelve a colocarlo para medir cada 24 horas. Esto es en el marco clásico. Se podría tener incluso unas redes de ciudadanas en algunos lugares donde los ciudadanos están midiendo la lluvia. Pero también tenemos otros tipos de medidores, y ya son pluviógrafos que nos miden de forma continua. Había un pluviógrafo clásico que estaba acá, más o menos, esta era la figura, y acá adentro llevaba un sistema de relojería. Y en ese sistema de relojería caían unas bandas que tienen estas características. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a cierto punto acá, el sistema de relojería hace que esto se vacíe y vuelve a cargar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, para ver cuánto es lo que está lloviendo, tendría que tomar esto, colocarlo acá, esta parte de acá, acá y así sucesivamente. Pero necesitaríamos una extensión muy grande. Por eso este sistema nos va permitiendo sumar. ¿Qué pasa cuando teníamos esta situación? Nos estaba diciendo que no había habido lluvia en este periodo. Es decir, la variación de precipitación con respecto al tiempo era cero. Entonces, este pluviógrafo que se utilizó mucho, un pluviógrafo de registro continuo, y nos permitía no solamente ver cada 24 horas, sino en el tiempo. Y un detalle importantísimo, nos permitía ver las intensidades, cuán intensa era la lluvia, o sea, cuánta cantidad de precipitación por unidad de tiempo había caído. Y eso es altamente relevante para los diseños de obras, especialmente diseño de obras hidráulicas. En la figura ustedes pueden ver ahí una banda original donde hay una zona, una tremenda lluvia que va más o menos estas iban dependiendo de los rangos, pero normalmente cada 10 milímetros. Entonces nos está dando una situación de altísima situación o alta intensidad. Actualmente se están usando otros sistemas que son los sistemas de cazoleta, es decir, son un sistema que, al menos acá, entonces cae el agua aquí, acumula, y cuando esto acumula, acá tiene unos sensores, esto acumula, esto cede, y pega aquí. Y entonces y empieza a acumular en este otro lado. Y cuando esto está acá arriba y ya acumuló, por tanto, cada cierto tiempo me va entregando un pulso eléctrico. Y a través de este pulso eléctrico, estos son todos los que se llaman pluviógrafos digitales. Estos pluviógrafos digitales tienen algunas ventajas y desventajas, pero básicamente son los que se están usando actualmente en Chile y en el resto del mundo. Entonces, ¿qué detalle tenemos? Que con esto podemos ir midiendo ideales que sean de tipo continuo. Si no tenemos esto, ya tener esto es un dato importante para saber cómo se están comportando las lluvias en tiempo y en espacio. Ahora bien, cuando estoy analizando las precipitaciones, también tengo que ver un concepto. Y hay un concepto que tiene que ver con lo que se llama el pluviograma, es decir, cómo está la precipitación comportándose en el tiempo. Y eso significa que, por ejemplo, es la precipitación igual a una función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal para nosotros es saber cómo en el tiempo se comporta esta precipitación. Y esta precipitación, qué sé yo, el tiempo cero partió así, si la tenemos ahí, es que aquí no hubo, esto es una recta, después esto subió. Siempre el pluviograma tiene la característica que siempre va en ascenso. Ahora bien, la pregunta que surge es, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Porque yo a partir de esto podría decir, mire, si yo tengo una función de estas características, podría determinar, oiga, ¿cuánto llovió en este tramo? Porque sabe que en este tramo me quedó un desastre bastante grande a nivel urbano, por ejemplo. Entonces yo tengo aquí un diferencial de tiempo y aquí tengo un diferencial de precipitación. Y estos son los que estudiamos en muchas oportunidades para poder ir viendo cómo esto se comporta, porque evidentemente esta situación de alta intensidad me puede estar generando problemas no solo de tipo de un análisis estadístico o matemático, sino también que tiene que ver con un análisis de tipo de consecuencia con respecto a personas o bienes físicos. Entonces, en la pantalla ustedes van a poder ver que tenemos una pequeña tabla para explicar todo dato que sea acumulado. Estamos hablando de un pluviograma, pero esto si es acumulado. Pero cuando yo tengo esto, que es P', es decir, la derivada, es decir, cuando la precipitación es la derivada de la precipitación con respecto al tiempo, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí estoy hablando de otro concepto que se llama intensidad. Y esto es muy importante porque las intensidades son las que me determinan normalmente las situaciones de mayor drasticidad y mayor problema en el diseño de obra. Ahí van a poder ustedes ver lo que significa entonces un concepto que está ligado a la intensidad. Yo puedo tener una intensidad puntual aquí, puedo tener una intensidad en este lapso, en ese delta T,
Y puedo tener, incluso a veces tengo datos discretos. No tengo una función, sino que digo, por ejemplo, mire, sabe que acá tengo el tiempo, y al tiempo, qué sé yo, si esto está supongamos que está en minutos, entonces al tiempo 0, a lo mejor de precipitación tendré 0, al tiempo 5 tendré acá, no sé, 7, al tiempo 10 acá tendré 9. Si esto está acumulado, si siempre va acumulando, estamos hablando que esto es un pluviograma. Pero si tengo, por ejemplo, acá voy a acumular por última vez, pero acá a lo mejor tengo el diferencial, estas son las intensidades. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá tengo 0, acá tengo 2, acá tengo, aquí tengo 7, acá tengo 2, que es la diferencia entre 7 menos 0, 7, ¿no es cierto? 9 menos 7 es 2, 13 menos 9 es 4, y aquí serían 6. Es decir, todo esto se llama, cuando yo grafico las intensidades, esto se llama hietograma. Y el hietograma es una relación de las intensidades en función del tiempo, que es lo que ustedes más o menos están mirando a través de la presentación, y estructurada si fuera en términos continuos, si tuviéramos una función, o en términos discretos, si solamente tenemos datos como los que aparecen en pantallas en ese ejemplo práctico.